de los glúcidos, 3 de cadena cerrada y 3 de cadena abierta. La primera reacción es la que vimos recién, de formación de acetales, ¿sí? Que es una SN1, donde se forma un carbocatión estabilizado por resonancia con el ion osonio, y a partir del hemiacetal obtenemos el acetal. Otra reacción es la obtención del éter de la glucosa, formación de éteres. La formación de éteres, nosotros también el mecanismo lo hemos visto, o sea, vamos a verlo ahora directamente sin mecanismo y después lo voy a compartir PDF con mecanismo. Primero, para formar un éter, o sea, el éter lo forma los alcoholes. ¿Cómo lo formaba un alcohol, un éter? Por sustitución, por ejemplo, una SN2 con un halogenuro de alquilo. Entonces, yo tenía el halogenuro de alquilo, por ejemplo, un bromuro de metilo, y un alcohol producía el ataque por el lado opuesto al grupo saliente y me daba el éter. Esa es una forma. Bueno, acá, por ejemplo, Williamson, en la síntesis de Williamson, propone, justamente Williamson es el que estudió la síntesis de éteres. Y, por ejemplo, coloca el sulfato de dimetilo en hidróxido de sodio, o también usa el yoduro de metilo. Pero ¿qué pasa? Son condiciones alcalinas, por ejemplo, con hidróxido de sodio, donde, acuérdense que si yo agrego esto de la síntesis de Williamson directamente en la alfa de glucosa, la alfa de glucosa se produce la mutarotación y se forma el polihidroxialdehído. Y acuérdense que el polihidroxialdehído, si estaba en un medio alcalino con un oxidrilo, podía dar una condensación aldólica, es decir, va a desarmar a la glucosa. Entonces lo que se hace es proteger primero ese oxidrilo del carbono anomérico y formar el glucósido o el acetal. Es decir, esta parte que estamos viendo acá, alfa de glucosa con el alcohol en medio ácido para obtener el acetal, es lo que acabamos de ver recién, la síntesis de acetales, que es una SN1. Entonces, lo que se hace es proteger al oxidrilo para obtener el acetal, eterificar al acetal y después producir una hidrólisis, o sea, eterificar el acetal sería ya formar todos los éteres en cada uno de los oxígenos, eterificarlo, y después hacer una hidrólisis para hacer la inversa, o sea, del acetal llevar al hemiacetal. Porque en realidad si yo al hemiacetal lo llevo al acetal y lo eterifico, lo que obtengo acá es el éter del acetal. Si yo quiero obtener el éter de la glucosa, tengo que hacerle una hidrólisis suave para sustituir acá este alcóxido por un oxidrilo. Este alcóxido por un oxidrilo. Entonces, ¿cómo ocurre esto? Dijimos, no puedo, tengo que obtener el éter de la glucosa. Entonces, el éter de la glucosa son los oxidrilos alcohólicos los que dan el éter. Este sería el éter. 2, 3,
4, 6, tetraoximetil, nombrado como éter, alfa de glucosa. O sea, ¿qué formó éter? Todos los oxidrilos alcohólicos. Este formó éter, este ya es un éter. Este formó éter, este también, y el de fuera del ciclo también. Porque este oxidrilo no da éter, ese oxidrilo da acetal, porque es hemiacetálico. Entonces, ¿qué pasa? Si yo lo coloco en medio alcalino, se me descompone la glucosa en ese medio y no voy a obtener el éter de la glucosa. ¿Por qué se descompone? Por la muta rotación que puede sufrir el oxidrilo libre. Entonces, lo que hago es bloquearlo, bloquear el oxidrilo y obtener el acetal con el alcohol en medio ácido, como lo vimos en la reacción anterior, y eterificar al acetal para obtener el éter del acetal. Este sería 2, 3, 4, 6, tetraoximetil, alfa de glucopiranóxido de metilo. Este sería el éter del acetal. Y después hacer una hidrólisis para sustituir el alcóxido por el oxidrilo, o sea, una SN1, para dar el éter de la glucosa. ¿Cómo sería el mecanismo y para qué se usa el hidróxido de sodio? Bueno, por ejemplo acá, lo primero que hago es proteger al oxidrilo del hemiacetal en acetal, para que no se me descomponga en condiciones alcalinas cuando le agrego la síntesis de Williamson. Y le pongo sulfato de dimetilo con hidróxido de sodio. La función del hidróxido de sodio, que ya la hemos visto en alguna de las reacciones que hemos hecho en seminario, es aumentar, hacer una reacción ácido-base, en este caso con los alcoholes, y aumentar el carácter nucleofílico del nucleófilo. Es decir, estos oxidrilos, que son, el protón es ácido, reacciona con una reacción ácido-base con el hidróxido de sodio, que en este caso serían 4 hidróxidos de sodio, para formar 4 de agua y se forman estos alcóxidos de sodio. Alcóxidos de sodio, más agua. Entonces me aumentó la fuerza de un nucleófilo que yo necesito como condición también de una SN2. ¿Y dónde van a atacar? Y va a atacar, este oxígeno va a atacar a este carbono y este oxígeno puede atacar a este carbono. O sea que yo puedo usar por cada molécula de glúcido o de glicósido, con 2 de sulfato de dimetilo me alcanzan. Esta es una SN2, es decir, este va a atacar por el lado opuesto al grupo saliente. El grupo saliente es el anión sulfato, que es un buen grupo saliente, porque es una base débil, base conjugada de un ácido fuerte. Entonces, este va a atacar, este se va a aplanar ese carbono, y voy a tener una especie así. Es decir, cada oxígeno va a atacar al carbono que se aplana en una SN2, liberando el grupo y el anión sulfonato. Por supuesto que yo hice el ataque con uno solo, ¿no? Como si hubiera usado 4 sulfato de dimetilo. Pero con 2 sulfato de dimetilo los puedo usar, porque un oxidrilo puede atacar acá y el otro puede atacar a este otro carbono, liberando sulfato de sodio. Una vez que se liberó el anión sulfato, este carbono oxígeno se formó y entonces ya me queda todos los éteres. Guarda que este no es éter, este es el acetal, ¿sí?
Y voy a tener el 2, 3, 4, 6 tetraoximetil, en este caso como está de este lado de Fischer, alfa de glucopiranóxido de metilo. Y también el beta, en realidad, también puede pasar que cuando yo lo bloquee, yo tengo alfa y beta acá, y puedo tener alfa y beta acá, pero si consigo tener solamente un alfa acá, como no va a sufrir mutarotación, puede ser que llegue a tener nada más que el éter del glicósido alfa, pero cuando lo hidrolice al éter de la glucosa, apenas desbloquee esto, ya va a producirse mutarotación. O sea que sí o sí voy a obtener alfa y beta, los dos éteres de la glucosa. ¿Se entiende? El mecanismo lo hemos... Estos grupos, los sulfatos, son los que se encontraban en los cuadritos de SN2, o de cuando empezamos sustitución nucleofílica, que eran las bases débiles, ¿no? Entonces, la función que tiene el alcohol acá es de transformarlo en el acetal para que no se descomponga el glúcido en las condiciones alcalinas de la síntesis de Williamson. La función del hidróxido de sodio es hacer una reacción ácido-base con los alcoholes para aumentar la nucleofilia del oxígeno. La función del sulfato de dimetilo, que también puede ser yoduro de metilo, es que el oxígeno ataque al carbono, porque este es un buen grupo saliente, y ya me está formando los éteres. Pero me forman el éter del glicósido, el éter del acetal. Por lo tanto, voy a tener que hacer una hidrólisis para que me dé el éter de la glucosa. Profe, ¿Sí? con el mecanismo que está en el libro, digamos, ¿es vasto o tendríamos que hacerlo como lo mostró recién usted? No, ustedes podrían plantear esto así, ¿verdad? Y en un rincón de la hoja plantear un ROH, un alcohol, y plantear la SN2 con uno de estos. En Claro, o lugar de sea, haría introducir... falta que planteemos la SN2 o sea, completa. Claro, yo la presenté así para que ustedes se dieran cuenta de lo que estábamos haciendo, como presenté recién. Ven así, con cada uno. Pero es como demasiado improlijo, o sea, la idea es, si ustedes entendieron la SN2, ustedes en lugar de planteármelo así, me lo hacen a un costado a la reacción. Y con una flecha me indican, me voy a dar cuenta, y la plantean de esta forma, pero por lo menos diciéndome las funciones que cumplen cada uno, ¿no? Este es para formar el acetal para que no se descomponga la glucosa, el acetal lo forma el oxidrilo hemiacetálico, el éter lo forman los oxidrilos alcohólicos, el hidróxido de sodio sirve para aumentar la nucleofilia del nucleófilo, valga la redundancia, y se produce una SN2 acá. Entonces me da el éter del glicósido y luego por hidrólisis se hace una SN1 que sustituye a esto. ¿Cómo hace la SN1? Se protona acá, por ejemplo. Se protona ahí con el ácido, se libera alcohol, se forma el carbocatión, estabilizado por el ion ozono, y luego ataca el oxígeno del agua. Se vuelve ataca el carbocatión, se libera un protón y me queda el oxidrilo. Es exactamente una SN1, la inversa. Y entonces voy a obtener, claro, tiene que ser una hidrólisis suave,
porque si yo hidrolizo a más alta temperatura y utilizando concentración de sulfúrico, ¿qué puede pasar? Se me puede sustituir todos los éteres, destruir los éteres y volver a tener todos los oxidrilos. O sea, si yo acá hago una hidrólisis muy severa, puedo volver a tener la glucosa. Porque no solamente se va a hidrolizar el acetal a hemiacetal, sino que se me puede hidrolizar el éter a alcohol. Entonces tiene que ser suave la hidrólisis, porque yo quiero obtener el éter de la glucosa. ¿Se entiende? Sí, profe, ahí se entendió. Acá es también lo mismo, pero para que vean que en realidad uno usa Fischer para hacer la reacción, pero uno puede usar Haworth o puede usar Silla. Entonces, acá tenemos la glucosa, que es la beta, porque el oxidrilo es ecuatorial, va a reaccionar con el alcohol. Esta parte ya la hemos visto en la reacción número 1, y me da el acetal, que es el glicósido. Beta de glucopiranósido de metilo. ¿Por qué metilo? Porque estoy reaccionando con metanol. ¿Por qué beta? Porque en la estructura de Silla, tanto el oxidrilo libre como el oxidrilo como el oxígeno bloqueado es ecuatorial. Y ahí coloco la síntesis de Williamson. Primero, este oxígeno con el hidróxido de sodio, hay todos los oxidrilos, ¿no? Todos los oxidrilos, los 4, con 4 hidróxidos de sodio, me forman los alcóxidos de sodio. Y esos atacan al carbono desplazando el anión sulfato. Puedo usar 2 sulfatos de metilo, porque tengo 4, entonces este puede atacar acá y este puede atacar al otro carbono. Entonces una vez que ataca, me queda el oxígeno protonado, pero ya con el metilo, y se libera el sulfato. Entonces me va a quedar todos los éteres. Esto es éter, este es éter, este es éter, este es éter y este es éter. Este es acetal. Este es éter, este es éter, éter, éter. ¿Y qué pasa? Ya tengo la glucosa, porque lo que hice es una hidrólisis suave. Entonces lo que hice fue pasar por una SN1, sustituir esto por el oxidrilo. Y acá tengo el éter de la glucosa. ¿Se entiende? Bueno, acá más o menos le va a explicar, ¿no? Profe, una consulta. Sí. Siempre que tengamos una reacción con glucosa cíclica, vamos a tener como productos el alfa de glucosa y el beta de glucosa. No siempre. Suponete que, bueno, la otra es que uses enzimas. Las enzimas, cuando tenés un medio ácido, en un medio ácido homogéneo, sí, vas a tener siempre el alfa y el beta. Pero suponete que acá vos lo bloqueás y tenés el bloqueado. Este bloqueado no sufre mutarrotación. Y ponele que obtuviste solo el beta. No sufre mutarrotación. Que no trabajaste con la mezcla alfa, beta y la formaldehídica. Porque si ya sufrió la mutarrotación, cuando le agregue el alcohol, voy a obtener el beta y el alfa bloqueado. Suponete que yo partí del beta, no logra que corto la mutarrotación y que me dé solamente el beta. Hago la síntesis de Williamson, hasta acá vengo con el beta, pero cuando hago la hidrólisis y se me forma la beta de glucosa, como todavía estoy en el medio de reacción, apenas se me forma la beta de glucosa,
se produce la mutarrotación. Y voy a obtener alfa y 1% de formaldehídica abierta. Pero en este caso, la beta en mayor proporción. Pero algo de alfa voy a obtener, apenas se forma. Porque es difícil sacarla. Ahora, no, y también, aún con enzimas, en este caso también, porque se puede formar alfa y beta. Ya les voy a explicar lo de la enzima, pero no se da acá. En este caso, sí. Sí, obtenés la alfa y la beta. O sea, apenas esta sigue en solución, si sigue en solución, sufre mutarrotación. Ahora en el caso que viene, van a ver cómo para interpretar más esto. Y después les voy a hablar de las enzimas. Las enzimas en realidad son la enzima es una proteína. Es una estructura bastante compleja, la enzima, pero es una proteína. Y las enzimas se usan mucho acá en glúcidos porque los hidratos de carbono forman parte de las reacciones biológicas. Entonces se usan enzimas para metabolizar, para producir rupturas o hidrólisis de los enlaces glicosídicos. El mismo organismo nuestro produce hidrólisis cuando tenemos una cierta enzima de un determinado enlace glicosídico para obtener glucosa para los músculos, para vivir. Entonces, si usa una enzima, la enzima, dependiendo de qué enzima, hay enzimas alfa, hay enzimas beta. Si yo uso una enzima alfa, anulo, por ejemplo, me voy al glicósido, acá. Por ejemplo, si yo acá parto de la glucosa, ¿no es cierto? Y formo los dos glicósidos. Y ahora lo que quiero es, a ver cómo lo puedo explicar acá. Supónganse que yo quiero hacer una hidrólisis, pero yo no le pongo, si le pongo protón, ponele que parte de parto del alfa, y le pongo protón. Le pongo protón y se me va a generar que va a sufrir mutarrotación. No, pero en otro caso también. Si yo le pongo una enzima, si yo tengo esta mezcla, por ejemplo, ahí está la explicación, no me sale. Yo tengo esta mezcla. Y, por ejemplo, hago una hidrólisis, pero yo acá tengo, las enzimas reciben el nombre de asa, así como los glúcidos de osa, asa. Y generalmente reciben el nombre de la posición que tiene el oxidrilo. Por ejemplo, la enzima que metaboliza, que va a romper este acetal, es la alfa-glucosidasa. Y la enzima que va a romper este enlace es la beta-glucosidasa. Entonces, supónganse que yo tengo la mezcla de los dos. Y cuando hago una hidrólisis ácida, yo hago la sustitución en los dos. Pero si yo, por ejemplo, hago una hidrólisis enzimática y solamente uso, por ejemplo, la alfa-glucosidasa, que es la que se obtiene de la levadura de un hongo, lo único que se va a metabolizar, lo único que se va a romper es este enlace, este no se rompe.
y entonces este me queda sin hidrolizar, y este se hidroliza. Cuando se hidroliza y me da la alfa, si la alfa sigue en solución, me va a sufrir la mutarrotación y me va a dar la alfa y la beta glucosa. ¿Se entiende? O sea, son enzimas diferentes. Como yo tengo que romper este enlace, que es un enlace puente-oxígeno, yo puedo, para romper esto, usar la alfa-glucosidasa, que se obtiene de la levadura. Para romper este, puedo usar la beta-glucosidasa, que se obtiene de las almendras. Entonces, si uso enzima, la enzima solamente me va a metabolizar o me va a catalizar el enlace que ella cataliza, al otro no va a pasar nada. ¿Se entiende lo que quiero decir? Ahora, si uso un ácido, los dos se van a romper. El problema es que cuando los hidrolizo y obtengo el glúcido, si lo dejo en solución, el glúcido va a sufrir mutarrotación. ¿Se entiende lo que quiero decir? O sea, para decir una cosa, si yo parto de tengo esta mezcla y consiguieron la alfa-glucosidasa y hacen una hidrólisis, esta es la que se va a romper, van a obtener más de alfa, hemiacetálica, algo de beta y algo de formaldehídica abierta. En cambio, si parten de la beta y usan la beta-glucosidasa, cuando hacen la hidrólisis van a obtener más de beta, un poco de alfa y la formaldehídica abierta. Si es que está en solución, el glúcido se va a sufrir mutarrotación. A no ser que se trabaje a una temperatura más baja de la temperatura donde se produce mutarrotación. Supónganse que yo trabaje a 10 grados Celsius, 20 grados Celsius o menos, y entonces la mutarrotación se produce a 50, entonces, como no logro la mutarrotación, suponete que yo parte de este que es alfa, uso la alfa-glucosidasa y me va a dar alfa-glucosa. Aún usando el ácido también, porque lo que estoy evitando es la mutarrotación, pero con la temperatura. ¿Se entiende lo que quiero decir? Sí, pero... Bien. Creo que algo les decía acá en la explicación, bueno, ya lo van a encontrar porque yo les digo más o menos todo. Acá en los acetales. Bueno, no me acuerdo de lo de... Acá está, ¿ven? Acá algo les dice, pero después ya vamos a ver las enzimas. Vamos a ver la actuación de las enzimas, pero en disacáridos, en polisacáridos. Bueno, vamos a ver las enzimas en proteínas, ¿no? Entonces, bueno, la síntesis de Williams lo protegemos, porque protegemos del medio alcalino, y luego hacemos la SN2. Y me da el éter de la glucosa. Bueno, creo que me quedado acá. Este oxígeno ataca, libera al grupo saliente, me queda todo el éter del acetal, con una hidrólisis ácida me queda el éter de la glucosa. O sea, acá termino en una SN1 para obtener el hemiacetal. Formación de ésteres. La formación de ésteres ahora, para formar un éster, a ver si la tengo por acá. No. La formación de ésteres también hemos visto el mecanismo de reacción,
porque lo que se usa para formar éster es un cloruro de acetilo y piridina. Ahora, ¿se acuerdan? Esto es una sustitución nucleofílica en carbonilo. Sustitución nucleofílica en carbonilo. Entonces, se polariza, acá es una sustitución, porque yo voy a sustituir al cloro, que es el buen grupo saliente. También puedo ponerle hidróxido de sodio para aumentar la nucleofilia del oxígeno. Y ahora, todos los oxidrilos van a actuar como nucleófilo, tanto sea de los alcoholes como un oxidrilo que puede venir de un hemiacetal, o un oxidrilo que puede estar unido a cualquier otra cosa, porque esta no es una sustitución en carbonilo, pero no es, lo pueden hacer todos los oxidrilos. Si yo voy a formar un éter, lo va a hacer el oxidio de alcohol. Si voy a formar un acetal, lo va a hacer el oxidrilo del hemiacetal. Pero si voy a hacer una sustitución en carbonilo, lo pueden hacer cualquiera de los 5 oxidrilos que están ahí, sea o no sea alcohólico. ¿Cómo en la reacción? El oxígeno produce el ataque al carbono, que está polarizado, y va a quedar con carga positiva ese oxígeno. Después, acuérdense que se formaba el intermediario tetraédrico, típico de una sustitución en carbono insaturado en ácidos y derivados de ácidos, y luego se liberaba. ¿Qué se libera? Cuando se restablece el doble enlace, se libera el cloro y se libera también el protón. Por eso me queda esto, ¿no? Me queda el oxígeno unido al carbonilo y al metilo. Es decir, se polariza, ataca el oxígeno, vuelve a restablecerse. Acuérdense que el intermediario estaba unido a 3 grupos muy electronegativos. Y eso era muy inestable. Entonces el oxígeno vuelve a formar el doble enlace, libera el cloro, y el oxígeno que quedó con carga positiva al unirse al carbono, libera el protón y me forma este acetato, digamos, en cada uno de los oxígenos. Ese protón y ese cloro son tomados por la piridina para formar el cloruro de piridonio, que ahí está puesta como un catalizador, como que ayuda a que la reacción se lleve a cabo capturando clorhídrico. Por supuesto que acá necesitaría 5 y tendría 5 clorhídricos, o sea, 5 piridinas para formar el cloruro de piridonio. ¿Cómo se llama esto? El pentacetato de alfa de glucosa, porque el oxidrilo que va a formar el acetato, el éster, está en la posición alfa respecto de la proyección de Fischer. Pero acá ya está bloqueado, ¿no es cierto? Pero acá, si lo pongo en solución, ¿no es cierto?, puede sufrir mutarotación y darme el pentacetato del alfa de glucosa y el pentacetato de la beta de glucosa. Pero acá ocurre, que es lo que preguntaba recién, bueno, acá está la beta y acá está el cloruro de piridonio. Entonces, acá podemos hacer el siguiente análisis. Primero, acuérdense que la alfa de glucosa y la beta de glucosa, la estructura es la forma silla. En la alfa yo tengo estos grupos axiales y en la beta tengo estos grupos ecuatoriales. Por eso es que una beta de glucosa tiene mayor punto de fusión que una alfa de glucosa, porque los oxidrilos ecuatoriales permiten hacer mejor puente hidrógeno. Pero
La más reactiva de todas, al tener todos los oxidrilos ecuatoriales, es la beta. Pero la más estable, la que tiene menor impedimento estérico, al tener un oxidrilo axial, es la alfa, porque esta parte estaría axial, entonces provocaría no tanto impedimento. Entonces acá pasan varias cosas. Si por ejemplo yo hago esta reacción a 0 grados, a 10 grados Celsius, donde no se produce la mutarotación, si yo parto de la alfa de glucosa, el único producto que voy a obtener a 0 grados Celsius, a 10 grados Celsius, donde no hay mutarotación, es el alfa. ¿Se entiende? O si yo parto de la beta de glucosa, el único producto que voy a obtener de la esterificación a 0 grados, 10 grados, es la beta, el pentacetato. Ahora, si yo trabajo a 50 grados, donde sí se produce mutarotación, voy a tener la alfa y la beta, porque se va a producir la mutarotación a esa temperatura. Entonces voy a tener el pentacetato de la alfa y el pentacetato de la beta. ¿Cuál es mayor proporción a la temperatura baja, a 50 grados? El beta, porque el pentacetato, por la posición ecuatorial, es el más favorable cinéticamente. Pero supongamos que yo trabaje a 80 grados o a mayor temperatura, donde la cinética ya no va a gobernar. Entonces, si parto de la alfa, a esa temperatura se va a producir mutarotación y voy a obtener el pentacetato de la alfa y el pentacetato de la beta, pero el que va a estar en mayor proporción es el pentacetato de alfa, porque como este grupo está axial y tengo menor impedimento, es el éster más estable termodinámicamente. ¿Se entiende lo que quise decir o no? Yo me perdí. Oh, bien. Desde las temperaturas, digamos, no entendí cuál es el de mayor proporción que el otro. Bien. El beta tiene esto ecuatorial. Por lo tanto, el más favorable cinéticamente es el beta, porque tiene la orientación axial de todos los oxidrilos y entonces es más reactivo por su orientación. Pero el favorable termodinámicamente es el alfa, porque la termodinámica no le importa si es reactivo o no, le importa si es estable termodinámicamente, le importa si tiene mayor o menor impedimento estérico. Y al tener esta parte de esto, ¿no? Axial, como está en otro lado, no ecuatorial, donde están todos, eso es menor repulsión. O sea que el alfa, el pentacetato del alfa de glucosa, sería el compuesto más estable termodinámicamente, el que si rige la termodinámica me va a dar el mayor porcentaje. Y el pentacetato de la beta de glucosa es el compuesto que si rige la cinética es el más reactivo, porque los oxidrilos están en la orientación adecuada para reaccionar. A temperaturas bajas siempre rige la cinética en una reacción. Entonces, porque es la menor temperatura que yo voy a usar para obtener el producto cinéticamente más estable.
Entonces, si yo trabajo con esta reacción a 50 grados, que supongamos es la temperatura mínima para que reaccione, 50 grados, el producto, la reacción va a estar gobernada por la cinética y el producto que me va a dar en mayor proporción va a ser el pentacetato de la beta de glucosa. ¿Por qué? Como a esa temperatura va a sufrir mutarotación, yo voy a obtener pentacetato de la alfa y pentacetato de la beta. Pero como el beta es más reactivo, lo voy a obtener en mayor proporción a 50 grados, porque gobierna la cinética. ¿Hasta ahí se entiende? Sí, ahora sí, profe. Ahora me voy a darle con todo, 80 grados Celsius. Le aumento mucho la temperatura. Al aumentar la temperatura, ya la cinética, y más cuando en estos tipos de reacciones que ya hemos visto, compiten porque los productos son diferentes, porque si el producto fuera el mismo no hay competencia. Entonces a 80 grados ya la cinética no controla nada. Como que la cinética de los dos se logra. Entonces empieza a controlar el producto de la reacción la termodinámica. Y la termodinámica no le importa la reactividad, la energía de activación, la estabilidad del intermediario. Le importa que el compuesto sea simétrico, que tenga menos repulsión. Le importa otra cosa, nada que ver con la cinética. Y como encuentra mayor temperatura, que hay un isómero, que es un anómero, que es el pentacetato de la alfa, que tiene este grupo axial y tiene menos repulsión, entonces a mayor temperatura, el que me va a dar en mayor proporción es el termodinámicamente más favorable, que es el pentacetato de la alfa. ¿Se entiende lo que quiero decir? Sí, profe, ahora se entiende perfecto. Eso si yo trabajo a 50 o más, porque lo que coloque alfa de glucosa o beta de glucosa va a sufrir mutarotación. Pero si yo trabajo a menos de 50, trabajo a 0 grados Celsius, a 10 grados Celsius, donde no se produce la mutarotación, entonces cuando yo parte de la alfa de glucosa, como no va a haber mutarotación, voy a obtener directamente el pentacetato de la alfa. Y no voy a tener nada de la beta porque no hay mutarotación. ¿Se entiende? Y no pueden pasar de una a la otra, ¿no? ¿Se entiende eso? Sí, profe. Sí, profe. Bien. No lo dice, vamos a ver si lo dice. Bueno, lo leamos juntos. A baja temperatura, la esterificación en piridina, esta es la piridina, ocurre más rápidamente que la interconversión de anómeros. La interconversión de anómeros es la mutarotación. A 0 grados Celsius, tanto la de glucosa y beta de glucosa producen el correspondiente acetato. ¿Qué quiere decir? Que como la esterificación ocurre más rápidamente que la mutarotación, a 0 grados Celsius no ocurre mutarotación. Entonces, si yo parto de la alfa de glucosa, obtengo el acetato correspondiente, el pentacetato de la alfa, porque no hay mutarotación. Y si parto de la beta, obtengo el pentacetato de la beta, porque no hay mutarotación. A mayores temperaturas, los anómeros se interconvierten con rapidez. Ahí quiere decir que a mayor temperatura empieza a funcionar la mutarotación, interconversión de anómeros. Y se obtiene con preferencia el beta. ¿Por qué se obtiene el beta? Porque el oxidrilo es ecuatorial y es más reactivo y me gobierna la cinética.
porque el oxidrilo es ecuatorial del anómero beta, reacciona con mayor rapidez que el grupo oxidrilo axial del anómero alfa. Ahora, a ver qué dice. El pentacetato más estable termodinámicamente es el alfa, porque tengo esta parte axial y esta parte también, esta sería la axial, ¿no? El pentacetato más estable es el alfa, pero el equilibrio se establece solo en condiciones más drásticas. ¿Qué significa eso? Que cuando yo trabajo a 80 grados Celsius, recién voy a obtener pentacetato de la alfa en mayor proporción, porque es más estable termodinámicamente, y en condiciones más drásticas, la termodinámica me va a gobernar la reacción. El producto favorable cinéticamente es el anómero beta, y el anómero alfa es favorable a mayor temperatura, que sería el favorable termodinámicamente. Lo dice más abajo. Ya que, acá dice, el producto favorable cinéticamente es el beta y el anómero alfa es favorable a mayor temperatura, ya que el oxidrilo, al encontrarse en posición axial, tiene un impedimento estérico menor y por lo tanto es más estable termodinámicamente. El mecanismo de esterificación se detalla a continuación, que en realidad no es el mecanismo el que se detalla. Bueno, digamos, es la reacción, porque yo tengo los reactivos y los productos, lo único que le podría aceptar la palabra mecanismo por la flecha, ¿no? Que suponemos que la flecha está indicando algo del mecanismo, que se polariza, que entra el oxígeno y acá vemos que se eliminó el cloro. O sea, interpretamos que es una sustitución nucleofílica en carbonilo o en carbono insaturado. ¿Se entendió más o menos esto? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Ahí el mecanismo igual les faltaría, ¿no? Es lo que acaba de decir. Claro, pero ustedes, por ejemplo, supónganse que yo les tomo esto, ¿no es cierto?, en el examen final o en el parcial, y les pongo formación de éteres de la glucosa o de cualquier glúcido. Me hacen esto. Pero en un rincón, o sea, en un rincón de la hoja, ponen un ROH, como R estaría reemplazando a todo esto, ¿verdad? Como que el oxidrilo está unido al R, y me hacen el mecanismo separado solamente con el ROH, ¿me explico? Entonces más chiquito, como lo han visto en sustitución. Entonces, ¿qué hacen? Polarizan, lo hacen con esta flecha, va a venir el intermediario tetraédrico, después vuelven a formar el doble enlace carbono-oxígeno, liberan el cloro, y nada más que eso, o sea, poner el mecanismo por separado y no hacerlo con cada uno de los oxidrilos, ¿no? Con cada uno de los oxidrilos, lo plantean directamente así, y hacen el mecanismo con un solo oxidrilo. ¿Se entiende? Como ya hemos visto este mecanismo. Perfecto, profe. Entonces no tienen que hacer tanto lío, lo hacen así y al costado presentan el mecanismo que ustedes vieron de un derivado de ácido con un alcohol o con un oxígeno como nucleófilo. Aunque te digo que ustedes colocan esto, yo también, o sea, yo estoy viendo, uno se da cuenta cuando el alumno sabe. Claro, esa en realidad era mi pregunta, porque yo le pongo flechas Sí. a todo. O sea, en vez de el carbono a un solo oxígeno, como a todos. Bueno, no hay problema. No hay problema. Yo no te Genial. puedo coartar la flecha. Si vos querés poner toda la flecha, a ponerlas toda la flecha. O sea, está bien. Yo no voy a decirle al alumno que haga esto. ¿Me explico? Vos querés hacerlo con cada uno, lo haces con cada uno. Lo querés hacer separado. La idea es que yo interprete, la idea es que que yo al ver eso, porque ustedes no van a escribir nada, sino que van a dibujar,
con el dibujo yo interprete que ustedes saben qué está atacando. Porque ahí, ¿qué hago con la flecha? Yo interpreto que ustedes conocen que el carbonilo se está polarizando, interpreto que el oxígeno está atacando al carbono, y ya eso me da un montón de situaciones que no es una cosa de memoria, que han interpretado cómo es la sustitución. También podrían poner acá otra flecha que sale el cloro, pero al poner acá cloruro de piridonio, ya está sobreentendido que salió el cloro, ¿verdad? Y también está sobreentendido que este hidrógeno es de este oxígeno, ¿no? Porque de otro no sale, porque todo este grupo metilo y carbonilo están acá. Entonces, yo me voy dando cuenta, puede no estar perfecto, ¿verdad? Pero no importa, o sea, saber, por lo menos saber cuál es el que ataca, a dónde ataca, cómo lo ataca. ¿Me explico? Y si no, hacen el mecanismo como lo conocen. En lugar de meterse a hacer con todos los oxidrilos, lo hacen con ROH, como les digo, R que es la cadena carbonada, y con el cloruro de acetilo o etanoilo. Y lo hacen con el intermediario y ya está. Y con eso se interpreta que eso se traslada acá. ¿Se entiende? Bien, vamos a ver ahora otra reacción, que es la reacción de bueno, esas tres que hemos visto son las reacciones que se producen en los glúcidos de cadena cerrada, ¿no? Cíclica. Una es la formación de acetales o glicósidos, otra es la esterificación y otra es la eterificación. Una es la formación de éteres y otra es la formación de ésteres. Vamos a ver ahora las tres reacciones, no sé si llegamos a las tres, pero vamos a ver ahora tres reacciones donde se produce la reacción en la cadena aldehídica o cetónica abierta. Y vamos a poner la reducción. Por lo tanto, la reducción, nosotros hemos visto reducción, sabemos lo que es reducir, que es una disminución del estado de oxidación, una ganancia de electrones, una disminución de los enlaces carbono-oxígeno, un aumento de los enlaces carbono-hidrógenos, y sabemos los agentes reductores que usamos, la hidrogenación catalítica con paladio, platino y níquel, usamos agentes químicos, el sodio con amoníaco, el hierro con clorhídrico, usamos los hidruros, el boro hidrosódico y el hidruro de aluminio y litio. Eso fue lo que usamos y eso es lo que tienen que usar como reductor, aunque hay miles de agentes reductores. Entonces acá no está el mecanismo obvio, porque el mecanismo con el hidrógeno era, la ruptura era con el catalizador platino, el platino rompía homolíticamente la molécula de hidrógeno y rompía homolíticamente la molécula de alqueno. Entonces se agregaba un hidrógeno acá y un hidrógeno acá. O sea, no hay mecanismo ahí en la hidrogenación. Que la hidrogenación, acuérdense, era más común usarla para reducir alquenos y alquinos, porque en este caso de los aldehídos se usa más los hidruros, como el boro hidruro sódico. El mecanismo lo hemos visto, pero ya se los explico de nuevo. Lo que quiero es esto. Ustedes tienen el glúcido en la forma M-acetálica, la alfa de glucosa, y en disolución, acuérdense que la alfa de glucosa se va transformando en beta de glucosa a través de la forma aldehídica abierta
de glucosa, que era la muta rotación. Si yo pongo el agente reductor, la alfa de glucosa nunca va a llegar a dar beta de glucosa, porque cuando pase por el intermediario, que es la forma aldehídica abierta, esta, el agente reductor va a reducir al aldehído a alcohol. Esta la obtiene en 1%, pero nunca pasás a formar la beta. Entonces esta se reduce y más alfa de glucosa se convierte a D-glucosa. Se reduce y más alfa de glucosa se convierte a D-glucosa y así sucesivamente hasta que no haya más alfa de glucosa. ¿Se entiende lo que quiero decir? O sea, se va consumiendo la parte aldehílica en equilibrio con la cíclica. No logra llegar a nada, ¿por qué? Porque enseguida el agente reductor reduce al aldehído a alcohol. Estos son polialcoholes y se los llama alditoles, alditoles. Estos polialcoholes, que este se usa como edulcorante. Para recordar un poco la reducción con hidruros, que después van a tener esto, todo esto yo lo subí al aula virtual en PDF. Acuérdense, yo acá lo hice con uno solo, pero acuérdense que trabajábamos 4 aldehídos con un solo boro hidrosódico. Pero ¿qué pasa? Siempre esto tiene que ver con la repulsión en las cadenas carbonadas, ¿no? Acá lo pongo como uno solo. Se polariza el carbonilo, se polariza. Acuérdense que los hidruros se llaman así porque liberan iones hidruro. Entonces, si se polariza y este carbono queda con carga positiva, toma un ion hidruro. Por eso este carbono se unió con el ion hidruro. Como quedó con carga positiva, tomó los electrones del hidrógeno, oh Dios mío, del hidrógeno. Y el oxígeno se une con el boro. Entonces forma este complejo que al agregar agua, bueno, se hace una reacción ácido-base donde se forma el alcohol, porque el oxígeno se une al protón del agua, se libera el hidruro de boro y se libera hidróxido de sodio, que en realidad no es que se libere el hidruro de boro, sino que se va a formar el diborano, ¿verdad? Que era el boro 2, hidrógeno 6, pero porque se van a ir librando hidruros de boro que en realidad se forman dímeros. Eso lo habíamos visto a esto del diborano cuando vimos adición electrofílica a alquenos para obtener también alcoholes. Esta sería la reducción, pero el mecanismo, lo vimos este mecanismo. Entonces ustedes pueden, solamente en lugar de escribir todo esto, ponen R aldehído y hacen la reducción del aldehído. Y hasta, si no quieren hacer con los 4 centros, por lo menos que yo interprete cómo está actuando el hidruro. Porque el anión hidruro está dando hidrógeno y electrones al carbono. Por eso aparece el carbono con un hidrógeno. Se va a unir al hidrógeno, pero con los electrones del ion hidruro. Porque cuando se polariza, el carbono me queda deficiente de electrones. Ese sería el mecanismo y que lo vimos. Ahora bien, si, por ejemplo, tuviera la manosa en lugar de la glucosa, la manosa tiene
este oxidrilo para este lado. O sea que cuando yo, este oxidrilo para este lado, la manosa, que es el enantiómero de la glucosa. Entonces, si este oxidrilo está de este lado, este oxidrilo está de este lado, cuando hago la reducción, este oxidrilo va a estar de este lado. Y voy a obtener el D-manitol. El D-manitol. Y miren lo que ocurre con la fructosa. Esta es la beta de fructosa en forma hemicetálica. Cuando la pongo en disolución, sufre la mutarotación, pero yo no voy a dejar a que se forme la alfa, porque voy a poner el agente reductor para reducirla. Entonces, la reducción, como este es una acetona latente, lo otro era un aldehído latente, esto es una acetona latente, esto es un hemicetal, lo que se va a abrir cuando se transforma la beta de glucosa en alfa de glucosa es a través de la forma acetónica abierta, o sea, este es una acetona, ¿no es cierto? Como este es un aldehído, y el aldehído se reduce a alcohol primario. Este, que es el carbono anomérico, es una acetona al abrirse, ¿no? Y cuando pongo el agente reductor, al polarizarse, este que es simétrico se va a transformar en asimétrico. Y entonces yo puedo tener dos enantiómeros. Cuando el oxidrilo está así, que es el glucitol, que es el mismo alcohol que se obtiene reduciendo la glucosa, y cuando el oxidrilo se encuentra para acá, el manitol, que es el mismo alcohol, el polialcohol, que se obtiene al reducir la maltosa. Perdón, la manosa. La manosa es uno de los monosacáridos que yo les dije que los que les pongo para estudiar. ¿Cuáles tienen que estudiar? El gliceraldehído, la eritrulosa, las 4-aldotetrosa, la glucosa, manosa y celobiosa y la fructosa. Con eso, con que estudien eso ya se defienden para hacer todas las reacciones, para hacer los disacáridos importantes, naturalmente más abundantes, y para hacer los polisacáridos naturalmente también más abundantes. Entonces, la glucosa me da el glucitol por la disposición de los oxidrilos, la manosa me da el manitol, si este oxidrilo estuviera acá, viene acá el oxidrilo y viene acá el oxidrilo y sería el manitol si parto de la manosa. Y la fructosa, al quedar la cadena ceto abierta, como el grupo ceto es acá, este grupo es, también es simétrico, pero cuando se reduce alcohol, este también queda simétrico. Entonces tengo un solo alcohol, porque ese carbono no está unido a 4 grupos diferentes, sigue simétrico. En cambio, este es simétrico y cuando se reduce, que le estoy agregando el ion hidruro, cuando se reduce, se transforma en asimétrico. Al transformarse en asimétrico, obvio que voy a tener los enantiómeros. Con el oxidrilo para este lado, que es el glucitol, igual que el que obtengo de reducir la glucosa, y con el oxidrilo para este lado, que es el manitol, que es el que obtengo, el producto que obtengo al reducir la manosa. Y esto se encuentra al reducir la fructosa 50 y 50. 50% de glucitol y 50% de manitol. ¿Alguna duda en este?
Profe, entonces el glucitol y manitol, ninguno es más estable que el otro, digamos. ¿Eso No, es un 50? sí, 50 y 50. No, no hay nada importante que lo hagan, son lineales, la misma cantidad de oxidrilos, es la disposición esta, no hay nada que lo haga más estable que otro, como ¿Y para eso, que haya diferencia, ¿no? y eso De los pasa con la dos. mayoría de los enantiómeros o este caso de la fructosa? No, con estos, con los que son aldosas, con las aldosas, o con los que son hemiacetales, tenés un solo producto, siempre. En cambio, con las cetosas, por ejemplo, la fructosa o cualquier otro enantiómero de la fructosa, siempre va a tener una mezcla de alcoholes, porque siempre va a tener un carbono que va a pasar de simétrico a asimétrico. Entonces va a tener mezclas de alcoholes. Con estas nunca. Vas a tener un solo producto. Pero como estos son lineales, tienen la misma cantidad de oxidrilo, nada más que la disposición, no, tampoco hay tanto impedimento acá con este. Podría ser que el manitol, tiene un poquito de mayor impedimento que el glucitol, pero no es tan grande como para que haya, que diga este es el mayor porcentaje, como veíamos recién en la formación de éster, en la esterificación, que sí se nota un mayor porcentaje de uno que del otro. Acá no, acá no. ¿Se entiende? Sí, Esto no es profe. difícil, no es tan difícil esto, porque ya lo hemos visto, la reducción. Bueno, vamos a ver oxidación, y me parece que vamos a cortar ahí. Total, el jueves voy a dar muy poquito porque tienen el cuestionario, y bueno, seguiremos el 12 de octubre. Vamos a ver ahora la segunda reacción, que es la oxidación, que también no es difícil, y como es una oxidación tenemos que poner agentes oxidantes. ¿Quién pusimos? Los reactivos de Fehling-Tollens. Pero ¿por qué son tan famosos, no? Porque justamente cuando hablamos de azúcar reductor o azúcar no reductor, siempre nos referimos a los reactivos de Fehling-Tollens, ¿no? Que si el azúcar reduce al reactivo de Fehling o reduce al reactivo de Tollens, es un azúcar reductor y se oxida. ¿Dónde vemos la oxidación? De nuevo, estas tres reacciones se producen, la de reducción y la de oxidación, se produce en la cadena aldehídica abierta en equilibrio con la cíclica, cuando el alfa de glucosa en disolución sufre muta rotación. Pero cuando se obtiene la D-glucosa, la forma de cadena abierta, le pongo el agente oxidante y la oxido el aldehído, que es lo más rápido que se va a oxidar, a ácido. Acá ácido. Acuérdense que en la oxidación hay un aumento del estado de oxidación, hay un aumento del enlace carbono-oxígeno, que acá lo estamos viendo, hay una disminución del enlace carbono-hidrógeno, que acá lo estamos viendo, porque acá tengo carbono-hidrógeno y acá no, acá tengo carbono-oxígeno. Se aumentó el enlace carbono-oxígeno y disminuyó el enlace carbono-hidrógeno. Y que nosotros, a través de la oxidación, podíamos distinguir un aldehído de una cetona, porque el aldehído se oxidaba ácido, pero la cetona, como es no se encuentra terminal
sino que es interna una cetona, ¿no es cierto? No se oxida, no se oxida. Entonces esta técnica servía para identificar el reactivo de Fehling y Tholen, aldehídos de cetona, que usaba el Fehling, sulfato cúprico, o sea, cobre más 2. Y cuando se oxidaba, en este caso el glúcido de glucosa, a un ácido, que es un ácido polihidroxicarboxílico, que se llaman ácidos aldónicos, polihidroxicarboxílico, cuando el glúcido, la D-glucosa, que es el polihidroxialdehído, se oxida al ácido polihidroxicarboxílico, el reactivo de Fehling aparecía óxido cuproso, que es un precipitado color naranja, porque el cobre pasa de más 2 a más 1. Eso era cualitativamente, ¿no? Y en el caso del reactivo de Tollens usaban nitrato de plata, también en medio alcalino, y cuando el glúcido, en este caso la D-glucosa, se oxida a ácido polihidroxicarboxílico, el aldehído sobre todo, que es el más propenso a oxidarse, la plata se reduce a plata metálica, que aparecía ese espejo de plata en la superficie del recipiente donde se lleva a cabo la reacción. Y entonces veíamos que la plata pasaba de más 1 a 0, a plata metálica. Y acá vemos la oxidación, ¿sí? Ahora, este tipo, el reactivo de Fehling y Tholen, no sirve para identificar aldosas de cetosas. ¿Por qué? Sí para aldehídos y cetonas, pero no aldosas de cetosas. Por ejemplo, esta es una aldosa, una aldohexosa. Y lo primero que se va a oxidar es el grupo carbonilo, ¿no? Ácido. Y voy a ver el precipitado naranja de óxido cuproso y el precipitado de plata. Pero si yo tuviera una cetosa, acá, si bien la cetona no se oxida, yo tengo ahora otros grupos que pueden oxidarse. No como en el otro caso que la cetona era carbono, hidrógeno 3, carbonilo, carbono, hidrógeno 3. La cadena carbonada es más difícil de oxidarse. Entonces estaba el grupo carbonilo nada más. En cambio acá, yo por ejemplo puedo oxidar ese oxidrilo del alcohol, de un alcohol primario. Lo puedo oxidar al aldehído o lo puedo oxidar a ácido. Entonces, el reactivo de Fehling y Tollens es muy bueno como reactivo para identificar cualitativamente un aldehído de una cetona, pero no me sirve para identificar cualitativamente una aldosa de una cetosa. No me sirve. ¿Se entiende? Porque la cetosa tiene grupos oxidrilos, sobre todo alcoholes primarios, donde también los puedo oxidar. Bueno, y por último, si yo agrego, por ejemplo, tengo la alfa de glucosa que sufre mutarrotación y cuando va formando la cadena aldehídica abierta pongo el agente oxidante y ahora uso un agente oxidante mucho más fuerte que el reactivo de Fehling-Tholen, como un ácido nítrico. Nosotros no hemos visto reacciones de oxidación con ácido nítrico en cuanto a mecanismo, por lo tanto no la voy a pedir porque solamente pido los mecanismos que hemos visto, pero les agrego más agente oxidante para que sepan que hay otra variedad de agentes oxidantes. Entonces yo uso un agente oxidante fuerte, como el nítrico, a temperatura de 100 grados Celsius, no solamente se me oxida el aldehído a ácido, sino que también se me oxida el alcohol a ácido. Entonces puedo obtener un polihidroxi
dicarboxílico. Un ácido polihidroxidicarboxílico, que son los ácidos aldáricos, así se nombran, los ácidos polihidroxidicarboxílicos, que en este caso, como viene de la glucosa, se llama ácido glucárico. Las otras oxidaciones ya son cada vez más, menos probables, que se termine oxidando o sea, todos los demás. O sea, lo más importante o lo que se encuentra dentro de estructuras de glúcido es estos ácidos monohidroxicarboxílicos o polihidroxicarboxílicos. Por ejemplo, para terminar, ven, esta fórmula que está acá, a lo mejor lo han sentido nombrar, es el ácido hialurónico, que es usado en cosmética, y que hay muchos que se les traba cuando dicen hialurónico. Este es un polisacárido, el ácido hialurónico. Es decir, ¿qué es un polisacárido? Son muchas unidades de sacárido, ves que son todas sillitas, unidas por enlace glicosídico o puente oxígeno, que ya los vamos a ver, ¿sí? Y si yo hidrolizo acá, hago una hidrólisis acá, lo que obtengo son los monosacáridos por separado. Estos polímeros, son polímeros, este sería sintético, ¿no? Ven que tiene una función acá, porque en realidad acá tienen carbono, hidrógeno 2, oxidrilo, ¿verdad? Porque son monosacáridos. Pero fíjense que tiene una función, acá una función amida, y acá una función ácido. Bueno, eso es un ácido aldónico. Y como tiene ese grupo ácido, es que ese polisacárido de 1000, 2000 unidades de monosacárido se llama ácido hialurónico, porque tiene un ácido aldónico. ¿Se entiende? El ácido Profe, hialurónico es de ahí porque una tiene... pregunta. Sí, ¿Habría entonces un grupo ácido, uno amino, sí. uno ácido, uno amino intercalado o son dos en toda la cadena de esos de 1000 que dijo? Perdón. La distribución, en realidad, espera, ¿dónde estoy? Déjame que vuelva. Esta distribución, en realidad, en estos momentos, yo no me acuerdo no, en principio, te digo esto, en principio, después lo averiguamos. ¿Ves que esto es como un dímero Sí, que dice N acá? En claro. principio, el dímero es igual. Son N dímeros iguales. Ok, entonces esos terminarían formando toda la Como, estructura. claro, como que este dímero, ¿ves que acá hay una rayita? Sí, Sigue pegado acá. Y de acá sigue pegado el otro dímero, con las mismas características. claro. Ah, Pero hay polisacáridos, pero este no. Hay polisacáridos que ya vamos a ver que tienen ramificaciones y que las ramificaciones son cada 13 sacáridos o cada 11 sacáridos. No es tan regular. Pero este es como, se repite el dímero. El dímero es el mismo. ¿Se entiende? N veces. sí, profe, se entendió. O sea que acá vendría un oxígeno que tiene que unirse acá. Y viene todo esto acá. O se unirá con este, ¿no? Sí, Ven, profe. estos grupos no son naturales.
O sea, acá yo al glúcido, pónganle que a un polisacárido que tenía acá un alcohol, lo oxidé a ácido y tengo un ácido aldónico. ¿Se entiende? Y esto es el ácido aldónico viendo en una estructura de polisacárido que tiene un uso X, que es el ácido hialurónico. ¿Se entiende? Sí, profe. Bien. Bueno, entonces esta parte de oxidación y reducción, fíjense que es muy fácil porque ponen borohidruro sódico y tienen el polialcohol, o ponen el reactivo de felinitol en el ácido nítrico y tienen los ácidos polihidroxicarboxílicos, o con nítrico el polihidroxidicarboxílico, que son los ácidos aldónicos o aldáricos. Bueno, vamos a cortar acá. Y nos queda ver una última reacción también en cadena abierta, que también la vimos, porque esta reacción de formación de osazonas también la vimos en adición nucleofílica de aldehídos, y ustedes se van a acordar que cuando usábamos adición nucleofílica con nitrógeno como nucleófilo, habíamos usado el amoníaco, una amina para obtener la base de Schiff, habíamos usado la hidroxilamina y habíamos usado la hidracina y la fenilhidracina. Y yo les dije que estas reacciones las íbamos a ver en glúcido y que era muy importante el tema de la formación de osazonas, porque con la osazona Fischer determinó la estructura de los glúcidos, cuando no existían los equipos espectroscópicos, como es RMN, infrarrojo. Por eso es, y aparte ya la hemos visto a esta reacción, es ver un poquito más, pero cómo es la reacción ya la hemos visto en la adición nucleofílica. Bueno, el jueves hacen el cuestionario, y ahí nomás a lo mejor podemos ver algo de esto, no mucho, y bueno, y continuaremos después el otro martes con la unidad 8, ¿no? Bueno, entonces dejamos acá, que tengan buenas noches y nos vemos el jueves. Buenas noches, Ah, profe. profe. Muchas gracias, profe. Que ande bien.